La mayoría de las personas hablan demasiado. Hablan de lo que harán, de lo que están planeando, de lo que sueñan alcanzar. Pero el ruido no construye resultados. El silencio, en cambio, los forja, porque mientras algunos gritan sus intenciones, otros trabajan en silencio, refinan su visión, ejecutan sin testigos y cuando aparecen ya no necesitan decir nada. Su sola presencia lo explica todo. Durante mucho tiempo creí que hablar era una forma de avanzar. Pensaba que compartir mis metas me hacía más comprometido, que anunciar mis planes me hacía más valiente. Pero no, con el tiempo descubrí que las palabras antes de la acción debilitan la acción. Cada vez que hablaba de lo que quería lograr sin haberlo ejecutado, perdía fuerza interna. Sentía la obligación de cumplir lo que había anunciado y en lugar de disfrutar el proceso, cargaba con el peso del juicio ajeno, hasta que aprendí que el silencio no es debilidad, es poder. El silencio no es ausencia, es estrategia, es dominio propio. El hombre que aprende a callar se convierte en dueño de sí mismo, porque mientras otros buscan aprobación, él busca propósito. Mientras otros anuncian cada paso, él ejecuta con precisión. Y cuando llega el momento de mostrarse, su trabajo habla más alto que cualquier discurso. El ruido externo es la trampa más grande para quien quiere avanzar. Vivimos en una cultura que premia la exposición constante. Todos publican, todos opinan, todos muestran. Pero lo que muchos no entienden es que cuando todo se dice, la energía se dispersa. Y lo que se dispersa, se debilita. Los verdaderos constructores entienden esto. Trabajan en silencio, refinan, ajustan, observan, se preparan. No pierden energía demostrando, la invierten en avanzar. El silencio concentra el poder, las palabras lo diluyen. Por eso quien aprende a guardar sus procesos, quien deja de hablar antes de actuar, quien deja que sus acciones hablen primero, se vuelve imparable. Yo fui esclavo de la necesidad de contar mis ideas. Apenas tenía un plan, quería compartirlo. Apenas veía un avance, buscaba validación. Creía que hablar de mis objetivos los hacía más reales. Pero con el tiempo entendí que no buscaba compromiso, buscaba aprobación. Y cada vez que hablaba sin ejecutar, me debilitaba, me dispersaba, me alejaba de la esencia del verdadero progreso, el enfoque silencioso. Empecé a callar, a observar más, a hablar menos, a ejecutar más. Y algo cambió. Mi mente se limpió, mi entorno se depuró, mi energía dejó de derramarse en explicaciones. Descubrí que el silencio atrae lo esencial y aleja lo superficial. Las personas que solo estaban por curiosidad se fueron y quedaron las que valoraban la coherencia sobre la apariencia. Ahí encontré mi ritmo real. Dejé de mirar lo que otros hacían, dejé de correr por competir, dejé de justificar mis decisiones. Empecé a disfrutar del anonimato, de la invisibilidad momentánea, de la calma que llega cuando sabes que estás construyendo algo real aunque nadie lo vea todavía, porque lo que crece en silencio se fortalece y lo que se expone antes de tiempo se debilita. El silencio me obligó a escucharme, a entender por qué hacía lo que hacía, a preguntarme si mis acciones estaban alineadas con mis valores o con las expectativas de otros. Dejé de actuar por imagen y empecé a actuar por propósito. Y cuando sigues tu propósito, el ruido del mundo deja de tener poder sobre ti. El silencio no es pasividad, es preparación. Es enfoque, es poder interior. Quien domina el silencio, domina su vida, porque el silencio no grita, pero se siente. Y cuando un hombre actúa desde esa calma, nada ni nadie puede detenerlo. El segundo principio que descubrí fue el enfoque. Vivimos en un mundo que glorifica la distracción. Saltamos de idea en idea, de proyecto en proyecto, de meta en meta, y confundimos estar ocupados con estar avanzando. Pero el enfoque es la diferencia entre la dispersión y la maestría. La mayoría tiene buenas intenciones, pero sin dirección, esas intenciones se evaporan. El hombre enfocado es peligroso, porque mientras el resto busca variedad, él elige profundidad. Mientras otros empiezan 1000 cosas, él termina una. Y cuando terminas una cosa con excelencia, esa sola victoria abre 100 puertas más. Durante años viví atrapado en la trampa del movimiento constante, siempre ocupado, siempre haciendo algo, pero sin llegar a ningún lado, hasta que entendí que el enfoque no es una herramienta, es una identidad. Elegí una dirección, un propósito, una meta, y puse toda mi energía ahí, sin plan B. Sin distracciones, sin permitir que mi mente saltara a lo nuevo antes de dominar lo actual. Al principio fue incómodo, el enfoque cansa, no tiene fuegos artificiales, no da dopamina rápida, pero con el tiempo se convierte en tu mayor ventaja, porque donde todos se dispersan, tú profundizas, donde todos se rinden, tú resistes, y esa diferencia crea poder. El enfoque es incómodo, sí, pero la incomodidad es el gimnasio del carácter. Cuando aprendes a sostener lo aburrido, lo repetitivo, lo monótono, te conviertes en alguien que no necesita emoción para avanzar, solo necesita propósito, y ahí nace la disciplina.
El mundo está lleno de personas con talento, pero vacías de enfoque. Quieren hacerlo todo y por eso no dominan nada. El hombre que aprende a decir no, que elige una sola cosa y se vuelve letal en ella, se vuelve invencible. Porque el que domina una sola habilidad, domina su destino. Y aquí te diré algo, no necesitas hacer más, necesitas concentrarte mejor. No necesitas correr más. Necesitas caminar en línea recta. La mente enfocado no busca más caminos, perfecciona el que eligió. Si estás aquí no es casualidad. Este mensaje no es entretenimiento, es entrenamiento mental. Y si algo dentro de ti quiere dejar el ruido y encontrar dirección, suscríbete ahora, porque este espacio es para los que deciden avanzar sin ruido, con enfoque y con propósito. El tercer principio que me transformó fue la ejecución sin permiso. Todos tienen ideas, pocos las materializan, no por falta de talento, sino por exceso de miedo. Esperan el momento perfecto, el visto bueno, la aprobación, la señal, pero ese momento no llega. Porque la acción no es el resultado de la confianza, es su causa. Durante mucho tiempo fui espectador de mi propio potencial. Leía, planeaba, hablaba, pero no actuaba. Y cada día que pasaba sentía cómo la idea perdía fuerza, porque el tiempo mata la inspiración si no se convierte en movimiento. Hasta que un día me cansé de esperar. Decidí actuar con miedo, con dudas, con imperfección, y descubrí que la claridad llega caminando, no pensando. El movimiento genera confianza, la ejecución genera respeto. Ejecutar sin permiso te libera del juicio, porque cuando haces, no tienes tiempo para justificarte. La acción es el antídoto del miedo, y cuando se convierte en hábito, todo cambia, tu percepción cambia, tu entorno cambia, tu identidad cambia. El que actúa, avanza, el que duda, se queda. Y la diferencia no está en el talento, sino en la ejecución. No esperes el momento perfecto, haz lo imperfecto, pero hazlo, porque lo que no ejecutas se oxida y lo que repites se fortalece. Si esto te está hablando, deja un comentario. Escribe la palabra ejecuto, porque cuando escribes algo, lo afirmas, lo programas, lo conviertes en decisión. Y aquí estamos para eso, para ejecutar, no para justificar. El cuarto principio fue guardar mi proceso. Aprendí que no necesito mostrar mi progreso para que sea real. Vivimos atrapados en la cultura de la exposición, donde cada pequeño paso parece necesitar testigos, pero la validación externa no construye resultados, solo alimenta el ego, y el ego satisfecho es enemigo del progreso silencioso. Durante años subía fotos antes de lograr resultados, anunciaba metas antes de cumplirlas, mostraba proyectos antes de terminarlos, y ese hábito me robaba la fuerza, porque la atención anticipada crea la ilusión del avance, pero no el avance real, hasta que entendí que lo que se protege crece, y lo que se expone antes de tiempo se debilita. Empecé a construir sin mostrar, a avanzar sin anunciar, a callar mis procesos hasta que hablar fuera innecesario. Y eso lo cambió todo. El silencio protege, el enfoque filtra y la ejecución valida. Ya no necesitaba demostrar nada, solo cumplir. Si estás construyendo algo grande, protégelo. No lo compartas hasta que esté listo. Las semillas no florecen en medio del ruido, florecen en la oscuridad, en silencio, hasta que un día rompen la tierra y nadie puede ignorarlas. El crecimiento invisible es el más poderoso, porque cuando llega el momento de mostrarse, nadie puede ignorarlo. Y si hoy estás en esa etapa donde nadie te ve, sigue, estás construyendo, y lo que se construye en silencio se sostiene con fuerza. El séptimo principio fue escuchar con intención, no solo a otros, sino a mí mismo. En un mundo donde todos quieren hablar, el que escucha se vuelve sabio, el que observa entiende lo que los demás ignoran, y el que se escucha se transforma. Antes hablaba para llenar el silencio, hoy callo para entenderlo, porque en la pausa habita la verdad, y el hombre que sabe escuchar no reacciona, elige. No responde desde el impulso, actúa desde la conciencia. Escuchar con intención te da poder, te enseña a ver más allá de las palabras, a leer entre líneas, a sentir lo que otros no dicen y sobre todo, te enseña a escucharte, a notar lo que tu alma te está pidiendo mientras el ruido del mundo intenta distraerte. El silencio no es vacío, es información. Es donde nace la sabiduría que no se aprende en libros. El sexto principio fue proteger mis decisiones del ruido ajeno, porque nada contamina más la claridad que las opiniones de quienes no cargan tus consecuencias. Todos opinan, todos proyectan sus miedos,
Todos juzgan desde su limitación, y si no estás firme terminas adaptando tu camino para complacer expectativas que no te pertenecen. Yo lo hice muchas veces. Iniciaba con fuerza y me detenía en cuanto alguien dudaba, hasta que un día entendí que no podía vivir pidiendo permiso para avanzar. Dejé de justificar, dejé de pedir aprobación, dejé de explicar. Mis decisiones ya no son democráticas. Las tomo en silencio, las ejecuto en silencio y las valido con resultados. Y si alguien no lo entiende, no es mi problema, porque quien está enfocado no necesita ser comprendido, necesita ser congruente. El séptimo principio fue eliminar la necesidad de explicar. Aprendí que no debo explicaciones a quien no camina conmigo. Cada palabra que usas para justificarte es energía que pierdes. Y la energía que pierdes en convencer te falta para construir. El hombre maduro no busca aprobación, busca congruencia. Ya no necesita que lo comprendan, solo necesita que sus actos estén alineados con lo que cree. Cuando eso sucede, el silencio se convierte en autoridad. El octavo principio fue valorar la invisibilidad temporal. Todos quieren ser vistos, pero pocos quieren ser pacientes. Crecer sin aplausos es una de las pruebas más duras, pero también una de las más puras, porque ahí se forja la raíz. El árbol no pide permiso para crecer, se hunde en la tierra en silencio, se fortalece y un día florece sin avisar. El crecimiento invisible es el más poderoso, porque cuando llega el momento de mostrarse, nadie puede ignorarlo. Y si hoy estás en esa etapa donde nadie te ve, sigue, estás construyendo. Y lo que se construye en silencio se sostiene con fuerza. El noveno principio fue contenerme. No todo merece respuesta, no todo requiere explicación. La pausa es poder, porque el que puede contenerse no reprime, elige, y quien elige con calma nunca se equivoca. Contenerte no te hace débil, te hace dueño de ti, te da ventaja, te mantiene firme cuando los demás se descontrolan, y eso inspira respeto. La gente puede no entender tu silencio, pero lo siente. Tu calma habla más fuerte que su ruido. El décimo principio fue construir una vida que no necesita ser defendida. Una vida tan sólida, tan coherente, tan limpia, que no requiere explicaciones. Una vida que no busca atención pero deja huella, que no necesita demostrar porque ya se demuestra sola. El hombre más fuerte no es el que más grita, es el que más calla, el que avanza sin avisar, el que construye sin testigos, el que se convierte en su propia fuente de dirección. No necesitas hablar más, necesitas actuar mejor. No necesitas ser visto, necesitas ser coherente. No necesitas probar nada, necesitas cumplirte. Haz de tu vida una obra que hable por ti, aunque no digas una palabra, porque los que realmente cambian el mundo no hacen ruido, solo avanzan, y cuando llegan, el mundo se da cuenta solo.